Muy bien, me ha tocado moderar la tercera mesa. Trabajamos con datos, pero están orientados a mejorar la salud, los resultados en salud. Soy informático y creo que ha salido una mesa muy informática. Nos van a contar dos experiencias que están relacionadas con la captura de datos y nos va a contar la organización central la herramienta que tenemos para procesar esos datos. Creo que vamos un poco justos de tiempo, con lo cual reduzco un poco la intervención, diciendo que la cantidad de información que generamos con nuestra actividad diaria es infinita. Los diferentes actos asistenciales que realizamos también generan información que no siempre se registra y que cuando se registra no siempre está estructuradamente registrada. Los formularios en lo sabido global, la cercanía al paciente, que es lo que nos va a contar Inma, y el proceso de esa información es el contenido de esta mesa. Bueno, nos van a ilustrar Inma Moro, que es adjunta de enfermería de Osi Barrual de Galdacao, siempre relacionada con esta organización de servicios desde el comienzo y obsesionada con la seguridad. Luego nos va a hablar Maite Madrid, especialista en médica de familia y comunitaria, en medicina familiar y comunitaria, médico de urgencias hospitalarias y desde el 2009 técnico en la subdirección de información sanitaria y calidad de Osakidetza. Es responsable funcional del desarrollo del proyecto de la historia clínica electrónica y TICS en Osakidetza. Y por fin, Susana Iglesias es la jefe de servicio de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de nuestra organización central. Sin más, Inma, damos paso a la primera presentación, que tiene como nombre Movilidad y Enfermería, nuevas soluciones. En primer lugar, gracias a la organización por darnos la oportunidad de poder presentaros el proyecto en el que un grupo de profesionales de Osakidetza estamos trabajando con mucha ilusión y con muchas ganas. Dar las gracias especialmente a nuestra gerente, a John, por el apoyo que estamos teniendo con su puesta en marcha y con su desarrollo. ¿De qué vamos a hablar? En lo que estamos trabajando. En este grupo de trabajo, lo que estamos creando es una nueva herramienta para trabajar en concreto en el área de la hospitalización y en concreto en el área de enfermería. Estamos creando nuevas herramientas que están basadas en la tecnología de las APPs. Conocemos las APPs hasta ahora, las conocemos los usuarios, utilizan APPs sanitarias, las utilizamos en el móvil, las descargamos, pero no tenemos experiencia de APPs dentro del entorno asistencial y desde nuestros sistemas de información. Y ese es un poco de nuestro proyecto. Espero que me oigáis bien, pero es que yo de pie prefiero estar y, bueno, seguimos. ¿De dónde partimos? Bueno, partimos de la situación que tenemos actualmente, también viene reflejado anterior, el gran tecnológico al que nos estamos enfrentando. Voy a hacer ahí, igual así me veis mejor. Tenemos un proyecto corporativo importante de gran envergadura, el desarrollo de la historia clínica electrónica y de de Osanaya. Hemos trabajado, es un registro único, realmente que hemos tenido atención de nuestros pacientes. Desde cualquier punto de atención. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí. Bueno, desde cualquier punto de atención tenemos acceso a todo el paciente, desde las tasas de hospitalización. Siéntate mejor, se ve mejor. Vale. Claudicaré. Vale, bueno. Único registro y herramienta de trabajo, fundamental. Queremos que sea nuestra fuente de datos. Hablamos de los datos, de su gestión. Es fundamental y hacemos un esfuerzo enorme porque nuestros profesionales trabajan con la historia clínica como registro único de información y nos cuesta mucho. Y también tenemos un nuevo paradigma. Tenemos la seguridad clínica. Llevamos años trabajando con seguridad clínica, llevamos años haciendo esfuerzos en disminuir los errores que van asociados a nuestra práctica clínica diaria, pero realmente no conseguimos implementar sistemas de validación de paciente o de disminución efectivos de errores que sean automatizados en nuestros procesos de trabajo.
Y por otra parte, la sostenibilidad económica. Cualquier proyecto que hagamos actualmente tiene que ser coste efectivo, coste eficiente, nos lo acaban de decir, ¿no? Tenemos que medir en qué gastamos, porque tenemos que racionalizar el gasto. En este paradigma de desarrollo, de tecnología, de todo lo que estamos hablando hoy, también seguimos teniendo esto en nuestras unidades. Seguimos trabajando como hace muchos años. Seguimos teniendo chuletas, seguimos teniendo bolis, seguimos teniendo anotaciones, seguimos teniendo blogs. ¿Y cómo casa eso con nuestra actualidad y con nuestro frente tecnológico, ¿no? ¿Por qué no podemos tener eso? Es nuestra pregunta. ¿Por qué las enfermeras en las unidades de hospitalización no podemos trabajar así? Esa es una imagen, ese es un dispositivo pequeño, es un teléfono, pero ¿cómo metemos a ellos a vida global? ¿Cómo nos cabe? Hablamos de movilidad como solución, la movilidad como respuesta. La movilidad nos va a aportar agilidad, eficiencia, seguridad en nuestro puesto de trabajo. Esa es la solución. Pero ¿cómo lo hacemos y cómo lo hemos venido haciendo? Tenemos una cierta experiencia porque hemos ido buscando. Hay un paradigma también actualmente que todos los profesionales asistenciales plantean, y es que a pesar de que tenemos más información que nunca del paciente, junto a su cama se ven más desasistidos, porque la información está en los ordenadores y no está a pie de cama. Y cuando tienen que tomar una decisión o tienen que intervenir, tienen dificultades para buscar la información. Entonces, en ese paradigma hemos intentado buscar algunas soluciones en movilidad. Hemos adquirido carros de pase de visita médicos, hemos adquirido modelos de tablet que existían en el mercado, existen carros informatizados para la administración de medicación, pero ninguna de esas herramientas han sido válidas. Muchas de ellas están infrautilizadas, las tenemos almacenadas en las unidades, pues porque no se han visto prácticas, por varios diferentes motivos. Uno de ellos es porque los profesionales no se pasan horas delante del paciente buscando información, la información se quiere ágil, se quiere rápida, se hacen cosas determinadas delante del paciente, no se hace todo, porque los dispositivos tienen que ser fáciles de transportar y porque nuestras aplicaciones son muy grandes y para que puedan soportar una salida global tienen que ser dispositivos muy potentes y entonces eso es incompatible con ser un dispositivo ligero. Y por otra parte son muy caros, son inversiones de mucho dinero y que se utilizan para pocas cosas y no llegamos tampoco al paciente. Entonces, bueno, a partir de en el Hospital de Galdácano, desde el servicio de informática, que están muchos de ellos aquí escuchándonos, y desde la Dirección de Enfermería empezamos a pensar en nuevas soluciones y en nuevas respuestas. ¿Qué podíamos hacer para responder a esos criterios de agilidad, eficiencia y seguridad y cubrir esa necesidad que nos reclaman los profesionales? Empezamos a analizar cómo se trabaja a pie de cama. Realmente, ¿qué es lo que un profesional hace a pie de cama? No revisa la historia, no hace juicios diagnósticos, no escribe evolutivos. Consulta y registra datos, normalmente sin su necesidad. Necesita consultar aspectos relativos a la historia que tengan que ver con el proceso que atiende. Y trabaja sobre todo con una obsesión que es identificar al paciente, saber que estoy en el paciente que tengo que estar. Tenemos que tener en cuenta que la rotación de pacientes en las unidades de hospitalización es altísima, cada vez más, la variabilidad de pacientes. La presión asistencial para que los pacientes ocupen las camas según las libramos es grande. Eso quiere decir que en un mismo turno pueden pasar 2 pacientes por 2, 3, 4, 5 camas de una unidad. Y entonces la agilidad en identificar al paciente es muy importante por el riesgo de error que eso supone. Y luego en cuanto a los dispositivos, pues hasta ahora teníamos el carro de pase de visita médico, el carro de dispensación de medicación de la enfermera. ¿Y por qué tenemos que hacer esas variaciones? Si no podemos tener dispositivos para varios profesionales y que den varias funcionalidades o con varias coberturas. Esta era una idea que nosotros desarrollamos, pero bueno, lo hablamos con la unidad de calidad, a la que agradecemos también su colaboración, y lo consultamos con los profesionales de enfermería del hospital. Hicimos un grupo de trabajo, unos talleres, y les preguntamos ellos qué pensaban, cómo veían que podían resolver o se podían mejorar desde la perspectiva de la movilidad su trabajo diario y qué requisitos se necesitarían en cuanto a información y a disposición. Y los profesionales nos dijeron muchas cosas muy interesantes y os resumo algunas de ellas. Nos pidieron que un criterio importante era poder cambiar las cosas en el momento que las realizo, no duplicar los registros. Si yo hago una acción a pie de cama, que conste un registro y que eso quede constancia, comprobar que siempre estoy en el paciente correcto y que no me equivoco de paciente y poder relacionar identificación de paciente con determinados procesos asistenciales graves o de riesgo que puedan practicar. ¿En qué áreas se veían más importante la movilidad? En administrar medicación, en registros constantes, parámetros de paciente, datos de paciente que se captan en ese momento a pie de cama, en acceder a aspectos determinados de la historia clínica.
Y en cuanto al dispositivo, pues pedían tablets de bolsillo, ligeros, ágiles, rápidos y que tuvieran sistemas de acceso ágiles. Porque si bien hemos de cumplir todos los aspectos legales de identificación de usuario, el sistema actual para el profesional es una barrera que va contra la agilidad y contra la rapidez, y los sistemas de desbloqueo les impiden actuar con esta celeridad. Y que se accediera siempre desde la pulsera del paciente. Con estas ideas empezamos a trabajar en la OSI, en nuestra OSI, como os digo, tanto el Departamento de Informática con Tencho a la cabeza y la Subdirección de Enfermería, y creamos un prototipo. Buscamos una tablet de grande 7 pulgadas, buscamos un sistema de bloqueo, desbloqueo, y pensamos cómo podíamos acceder a esa información, y entonces elaboramos un prototipo, y esa información a la que íbamos a acceder, esa funcionalidad que íbamos a buscar, era una relacionada con el proceso de la extracción sanguínea. Nos funcionó el prototipo, lo presentamos a centrales, tanto a la Subdirección de Informática como a la Subdirección de Enfermería. Les gustó, les pareció una vía importante a desarrollar, y lo planteamos al resto de hospitales de Osakidetza y creamos un grupo de trabajo. El Hospital de Cruces se alió con nosotros, les pareció también un proyecto innovador e interesante para desarrollar, y en marzo constituimos el grupo de las mini aplicaciones, que es como nos llamamos. Entonces está formado por la enfermería del Hospital de Cruces, la enfermería de Galdácano, la informática de servicios centrales y del Hospital de Galdácano. Ahora se ha incorporado también la informática del Hospital de Cruces, el Departamento de Seguridad Clínica de los servicios centrales y el equipo técnico del consultorio Sanaya. Y a lo largo de nuestro trabajo os contactamos siempre que lo necesitamos con el equipo de Osabide Global, porque, bueno, como veréis, estamos muy interrelacionados. ¿Cómo definimos el proyecto? Bueno, tiene 3 bases fundamentalmente. Son 3 las claves del éxito para que esto creemos que vaya bien, ¿no? Una de ellas es la elección del dispositivo, que como veis, pues hablamos de tablets ligeros. Nos hemos ido a 8 pulgadas en vez de a 7, un poquito más grande, y que nuestro límite es que quepan en los bolsillos de los uniformes de las enfermeras, porque nos parece importante que se pueda transportar con ligereza y con agilidad. Que se pueda leer la pulsera del paciente, que las pulseras corporativas tienen incorporado el código de barras y que incluya lector. Puede ser un lector por infrarrojo, puede ser un lector por escáner. Y la accesibilidad. En la accesibilidad sí que ha habido un desarrollo muy importante, y eso sí que cabe destacar, del Servicio de Informática del Hospital Central, porque ha creado una arquitectura que dé respuesta a la movilidad. Si creamos apps, si creamos mini aplicaciones, tienen que estar alojadas en un lugar de donde nosotros las podamos descargar. Y es un poco el proyecto que ellos han elaborado de Osakidetza Store, ese entorno desde el donde vamos a poder descargarnos, como os digo, nuestras aplicaciones. Y luego la creación de apps. La creación de apps, como os digo, y os decimos rápidamente, es, en cuanto hablamos de la información de la historia clínica, vamos a hablar de fragmentación. El concepto que vamos a utilizar a pie de cama es que quiero la información que necesito en ese momento. Nos vamos de aquel modelo de dámelo todo y ya veré qué es lo que necesito, sino vamos a dame esto que necesito. Entonces, previamente tenemos que definir cuáles son los procesos y cuál es la información que necesitamos a pie de cama. Es un poco el complemento inverso. La movilidad no sustituye en ningún caso a la informática tradicional, a los PCs, a nuestras bases de datos, sino que lo complementa. Lo que buscamos en su sistema en el que podamos la información del paciente llevarla a pie de cama, que la lleve el profesional en el bolsillo, pero no estamos creando nada nuevo ni estamos formando nada nuevo. Entonces, como no podemos llevar todo, solo vamos a llevar aquello que necesitamos. Y el trabajo del grupo es definir qué es lo que necesitamos. Y eso es en cuanto a lo que es recoger la información. Y luego hay otra área que es mucho más innovadora, que es la de las nuevas funcionalidades que no tenemos. Y es donde entramos un poco en la parte que os voy a contar enseguida de las extracciones. Nosotros tenemos pulseras de pacientes que nos identifican en la base de datos de Osakidetza su identidad. Tenemos peticiones de analíticas que también tienen una identidad y que están identificadas con el CIC del paciente. Tenemos muestras de sangre que también identificamos con códigos de barras, y tenemos errores en la identificación de pacientes en procesos de extracción sanguínea. Entonces, el sistema lo que podemos hacer es asociar. Es decir, yo puedo leer la pulsera del paciente, puedo leer la petición. Si hay una concordancia y realmente el sistema me dice que esa petición es de ese paciente, puedo asociar la muestra y en ese momento establecer la trazabilidad del proceso. Esa es un poco la idea de relacionar diferentes cosas que en nuestro entorno existen y que nos van a dar un valor añadido.
Las APPs como criterio son independientes entre sí. Es un poco como nos funciona el móvil. Vamos a tener una app de extracción, vamos a tener una app de registro, vamos a tener funcionalidad o mini aplicación de aquello que vamos a utilizar. Se accede como criterio siempre desde la pulsera de identificación de paciente, de tal manera que esté el paciente trasladado o no, en mi unidad o no, siempre voy a trabajar dentro de ese paciente. Y siempre las APPs están basadas en la versión original. No creamos nada nuevo, nuestras tablets no generan información, no almacenan información. Lo que hacemos es actuar sobre nuestra base de datos. Nos lo muestran o escribimos allí. Lo que hacen es una pasarela que nos traslada la información, pero no genera información nueva. Y siempre vamos a trabajar sobre nuestras bases. No podemos replicar nada en movilidad que no exista en Osavide Global. Tiene que existir en Osavide Global y desde ahí lo que hago es acercar esa información a pie de cama. Y mejorar la funcionalidad previa con un valor añadido. Pues es un poco lo que os decía, si puedo incorporar un filtro de identificar paciente, si puedo incorporar un filtro de registro a tiempo real, pues ya le estoy dando un valor añadido. Nos decía Edison que el valor de las ideas radica en el uso de la misma. Solamente triunfaremos, que es lo que esperamos, cuando las enfermeras cojan el relevo y pidan su tablet. Ese es el objetivo, realmente es crear un asistente clínico que el profesional vea como una solución o una ayuda en su puesto de trabajo. Para ello vamos a empezar a pilotar, pilotamos ya próximamente, antes de finalizar el año queremos estar con ello y bueno, hemos seleccionado un prototipo, tenemos un par de tablets a definir, 8 pulgadas con las características que os decía y una selección de APPs que hemos arrancado para empezar, ¿no? Y hemos buscado un poco dentro de las opciones que más utilidad puedan tener para la enfermería y que más resultados nos puedan dar. El registro de constantes, que es lo que hacemos constantemente, tanto enfermeros como auxiliares, las extracciones, utilizando un poco la funcionalidad de la seguridad y la administración de medicación, que es un poco para nosotros un proceso fundamental vinculado tanto a la tarea de las enfermeras como a la seguridad clínica, ¿no? Ligeramente, brevemente, bueno, la APP de las extracciones, hoy ya os las he explicado, este es un poco el pantallazo de cómo nos quedaría en la tablet la imagen. Y es un poco lo que os digo. Leemos pulsera, leemos volante, añadimos tubo. Sí que hay dos maneras de hacer la extracción, hay dos sistemas diferentes en el laboratorio con la gestión de las muestras, pero bueno, se adapta a las dos. Y lo que buscamos es la trazabilidad de paciente, petición y muestra en el momento de la extracción por el profesional que la realiza. Y que eso quede una constancia y una traza en la historia clínica. Porque lo que también es importante es que quien vaya a leer el resultado de esa analítica sepa que ese resultado efectivamente corresponde a ese paciente. Y si hay una duda en el resultado, la duda no sea si alguien se ha equivocado. Una unidad de hospitalización médica puede sacar 12, 15, 18 análisis de sangre a las 6 de la mañana. Bueno, puede haber, ¿no? Porque al final sabemos que el día a día a veces es importante. Lo que es el registro de constantes, Osavide Global tiene 50 parámetros recogidos, pero nosotros hemos definido 12 a pie de cama. Y de esos 12, en una primera fase trabajamos sobre 7, que son los que veis en ese momento. Tenemos que hacer algunas que hemos solicitado, algunas modificaciones en Osavide Global para poder incorporar diuresis, drenajes y el área de eliminación, que también irá como registro a pie de cama. Aquí incorporaríamos también al personal auxiliar en la toma y en el registro de constantes y sobre todo el valor añadido que nos da es la agilidad, la inmediatez y a partir de ese momento el parámetro o el registro que se quede en la historia clínica no será la hora de registro en la que escribo el parámetro, sino será la hora en la que tomo la constante. Y eso tiene un valor añadido en la interpretación clínica de los datos. Tenemos algunos problemas con la trazabilidad de la glucosa, con la insulina que administramos y bueno, nos da también un campo abierto para poder buscar otras alternativas en la interpretación o en el análisis de constantes. Y la administración de medicación, que bueno, es un poco también veis cómo quedaría, hemos seleccionado los criterios que se necesitan a pie de cama, nos va a permitir tanto administrar la medicación como prepararla desde los carros de unidosis, porque incorporamos también el CIC en los carros, y bueno, sobre todo incorpora la firma a pie de cama, ¿no? Yo creo que es un valor añadido en seguridad, en verificar que la medicación correcta al paciente correcto. Hay una funcionalidad muy importante también que yo creo que es de resaltar y es que nos permite ver a pie de cama todo el tratamiento médico y no médico del paciente, porque es la funcionalidad que existe en Osavide y que nos aporta una información que en este momento no tenemos. Entonces, a través de la tablet, en cualquier momento podríamos visualizar cuál es el tratamiento.
El pilotaje, como os digo, comenzamos a finales de este año. Pilotamos en Cruces, Donosti y Galdakao, en nuestros hospitales, en 2 unidades. En una primera fase pilotamos el dispositivo y la APP de las constantes y después íbamos implementando el resto. En conclusión, bueno, pues buscar sistemas de movilidad, lo que nos dan es un valor añadido a nuestro trabajo, incorporar sistemas de validación de paciente a procesos, disminuye errores, garantiza la veracidad de los datos. Antes hablábamos de macro, de micro. Bueno, saber que los datos son fiables y que corresponden al proceso al que están vinculados es muy importante y sobre todo permite también acceder a la información a pie de cama, con lo cual entendemos que mejorará la toma de decisión. Está alineado con la estrategia de seguridad del paciente y luego, bueno, pues es un área, es un campo abierto. Nosotros estamos trabajando en hospitalización, en enfermería, pero es aplicable un sistema de movilidad de estas características a otras áreas y, por supuesto, a otros profesionales. Y después del pilotaje, ¿qué planteamiento que tenemos? Bueno, pues tenemos una batería ya del grupo de trabajo de cosas, de aspectos, de nuevas funcionalidades, de desarrollos, de profundidades que a través de este sistema podríamos incorporar. Tendríamos que preguntar a los profesionales cuál es su impresión, tenemos que priorizar cuáles son las primeras áreas, ¿no? Entonces tenemos mucho interés en incorporar la OSANAI a los cuidados de enfermería a pie de cama, poder incorporar imágenes a través de la tablet, creemos que también es un valor añadido, pero también otras funcionalidades que pueden ser y tener valor dentro de nuestra área, ¿no? Y dentro de lo que es el futuro y la tecnología y el marco importante, pues a veces también a mí me gusta mirar un poco atrás y volver a los orígenes. Florence Nightingale, no sé si sabéis que es la enfermera del siglo XIX, pionera en la enfermería moderna, y ya en aquella época nos recomendaba progresar, comprometernos y modificar y evolucionar. Y yo creo que es un poco el lema que hoy en día sigue vigente. Y por mi parte nada más. En mi nombre y en el de mis compañeros, pues muchísimas gracias. Muy bien, Inma, gracias. Maite Madrid nos va a hablar de Osabide Global, orientado a evolución de resultados. Bueno, buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quiero disculparme con antelación si tengo en algún momento que echar mano al pañuelo, porque me ha pillado un día un poco complicado. Tengo un catarro importante y, en cualquier caso, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y ceñirme al tiempo que tenemos, que ya nos hemos retrasado un poco demasiado. Yo hoy quería hablaros de Osabide Global, la historia clínica de Osakidetza, de cómo es posible mejorar los resultados en salud gracias a que nuestra historia clínica está orientada a la evaluación de los resultados de las intervenciones que realizamos. Durante el siglo XX, los grandes protagonistas de los avances tecnológicos fueron los profesionales sanitarios, puesto que pues estas tecnologías permitieron crear nuevas infraestructuras, nuevos equipamientos, muchas veces orientados a diagnósticos. Sin embargo, durante el siglo XXI están cobrando protagonismo los pacientes, porque la tecnología en este siglo está permitiendo un mejor acceso a la información, una mejor comunicación, una interacción con los diferentes sistemas y además aparecen las redes sociales como una manera de poder estar todos mucho más interconectados. Los pacientes ya lo saben, esta es una foto real tomada en Santander, los pacientes están evolucionando, están cambiando, son pacientes mucho más informados y se está disminuyendo de forma muy importante la brecha digital. A veces esta adaptación de los pacientes no es sin dificultades, pero realmente siempre hay argumentos, siempre hay forma de poder solventar esos problemas. Si no, que le pregunten a esta mujer que fotocopió el móvil porque no sabía hacer una captura de pantalla. De la misma manera tenemos que adaptarnos nosotros. Debemos adaptarnos a los nuevos tiempos y el reto lo sabemos. Sabemos que nuestro objetivo son los pacientes y el reto es contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. Pero entonces es necesario un cambio de modelo. Es necesario colocar al paciente en el centro de la atención para que toda la información pivote alrededor de un eje central, un eje básico, una columna vertebral que es la historia clínica. Este nuevo modelo necesario nos va a permitir garantizar la continuidad asistencial a los pacientes
Y para ello es necesario pasar de un modelo tradicional de trabajo en cadena, donde la rotura de un eslabón produce la rotura de la cadena, a un trabajo en red donde todos estemos interconectados y donde además se potencie el conocimiento colectivo, que es lo que realmente nos va a mejorar o nos va a permitir ser eficientes y mejorar la calidad. Pero este nuevo modelo va a requerir cambios profundos, cambios muy importantes. En primer lugar, cambios organizativos, con la formación y la creación de las organizaciones de servicios integradas. Cambios en cuanto a los sistemas de información, porque tienen que ir orientados a nuestros objetivos de situar al paciente en el centro de nuestra atención. Y quizá lo más complicado, lo más difícil, el cambio cultural, que consiste en necesitamos pasar de únicamente comunicarnos o incluso colaborar a realmente cooperar. Es decir, trabajar todos en la misma línea, en la misma dirección y con un objetivo común. Pero todas estas reestructuraciones, todas estas orientaciones de las nuevas tecnologías que requerimos para llevar a cabo este nuevo modelo, generan nuevas fuentes de datos en salud. De esta manera, pues aparecen nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades que van recogiendo toda la información clínica a lo largo de los diferentes ámbitos de actuación de los procesos asistenciales y que nos van a permitir gestionar la información clínica por procesos y nos van a permitir situar al paciente en ese lugar que queremos que ocupe, que es el centro de la atención. Pero todas estas funcionalidades generan un mare magnum de datos, unos billones, trillones de datos que realmente deben estar perfectamente estructurados y organizados dentro de la historia clínica si realmente queremos evaluarlos. Y de esta manera, para la evaluación de los datos en salud que nosotros estamos registrando diariamente en nuestras historias de nuestros pacientes, surge una nueva herramienta que es OBI, Osakidetza Business Intelligence, que nos va a permitir evaluar los resultados y los datos que nosotros vamos registrando. Dentro de la historia clínica se registran dos tipos de datos. Por un lado, datos estructurados, como pueden ser los formularios o bien las constantes, los diagnósticos, datos de tratamiento, incluso datos administrativos, que todos ellos van a poder ser recogidos por esta herramienta OBI. Y por otro lado, datos no estructurados basados fundamentalmente en el registro en texto libre, que van a ser los que están incluidos dentro del ebook del paciente y del contenido de los informes clínicos. Así, dentro de la historia clínica, se crea un nuevo gadget que es el que va a recopilar todos los formularios disponibles como una herramienta de utilidad para el clínico en su día a día. Este nuevo gadget de formularios es compartido con atención primaria de tal manera que es accesible desde Osabide AP. Permite, además, gestionar en base a nuestras preferencias o nuestras prioridades en nuestro día a día, en base a un catálogo de favoritos, permite una búsqueda ágil a través de tag o palabras clave y además el hecho de que se registre absolutamente toda la información, exista una trazabilidad en el tiempo, nos va a permitir acceder a los históricos tanto de formularios concretos dentro de un paciente concreto como de datos concretos dentro de un formulario. Por otro lado, nos va a permitir tener una visión evolutiva del registro de esa información en un paciente concreto. De tal manera que yo, por ejemplo, en este caso, que es el formulario de Bartel, yo voy a tener en la primera columna la posibilidad de registrar un nuevo formulario. Cuando digo yo, puede ser un médico de la consulta de neumología, puede ser un médico de atención primaria. En la segunda columna lo que voy a ver es el registro de los últimos datos registrados a ese paciente en cualquier ámbito y en las siguientes columnas se va a ordenar de forma cronológica el mismo formulario rellenado independientemente de quién lo haya registrado o desde dónde se haya registrado. Lo voy a ver cronológicamente ordenado. Toda esta información está perfectamente estructurada, con lo cual es evaluable. Pero además los formularios tienen otra doble misión y es que nos van a permitir estructurar aquella información que a priori es difícil de evaluar, como por ejemplo lo que hemos comentado, los evolutivos. De esta manera, los formularios permiten enviar un link al evolutivo, de tal manera que yo en el evolutivo voy a tener acceso a ese formulario rellenado en ese contexto concreto. Por otro lado, nos va a permitir
descargar o volcar toda la información contenida en el formulario al ebook del paciente, de tal manera que, manteniendo un formato estándar que hemos querido dar al evolutivo, permitimos un registro estructurado que luego se puede evaluar. De esta manera tenemos un volumen enorme de información en los evolutivos que de alguna manera y en cierta medida pues van a poder ser estructurados para en un momento dado poder ser evaluados. Pero los formularios nunca deben ser historias paralelas, no deben recoger datos ya recogidos dentro de la historia, porque esto supone un coste añadido al profesional, supone tener que registrar las cosas 2 veces y además supone un riesgo de cometer errores y que los datos sean incongruentes y que luego a la hora de sacar conclusiones sea mucho más difícil la interpretación. Los formularios deben ser siempre información complementaria, deben recoger información complementaria, porque para recoger el resto de información ya tenemos la herramienta adecuada que hemos comentado antes. Así, por ejemplo, por poneros unos ejemplos y ilustrar un poco el tema, pues disponemos de formularios de tipo escalas o escalas internacionales validadas, como por ejemplo pues el Mini Mental Test o una herramienta para la evaluación de la complejidad en cuidados paliativos o, por ejemplo, el cuestionario de Pfeiffer. Existen también formularios de seguimiento, indicados para el seguimiento de procesos, de tratamientos, etcétera. Este sería, por ejemplo, para el seguimiento de la terapia respiratoria domiciliaria o, en su caso, por ejemplo, para el control y seguimiento del asma. Existen también formularios de indicación, tanto de indicación de tratamiento como de cirugía, por ejemplo, en el caso de la cirugía de cataratas. En este caso, recopila criterios que indican ingreso en UCI, por ejemplo, en el caso de la neumonía. En este caso, por ejemplo, recogen criterios que justifican la petición de una prueba de radiodiagnóstico en el caso de una cefalea en urgencias. Existen también formularios de cribado, como por ejemplo la colonoscopia cribado para el cáncer colorectal o el cribado, por ejemplo, en la hipoacusia neonatal. Existen formularios de posicionamiento terapéutico, es decir, aquellos orientados al registro de información relativa a tratamientos de alto coste o tratamientos muy agresivos, como puede ser, por ejemplo, la terapia biológica en reumatología o el tratamiento con la hormona de crecimiento o la terapia para la hepatitis C. Y para ilustrar un poquito esto, para poneros un ejemplo, imaginaros un paciente al que se le ha realizado un cribado de cáncer colorectal. En su historia clínica vamos a poder disponer, gracias, entre otras cosas, a los formularios, pues dispondremos de la fecha en la que se realiza la colonoscopia, de hallazgos que hemos obtenido de la colonoscopia, de localización de las lesiones encontradas, de los tipos de tratamiento que se han aplicado a ese paciente, si es cirugía, qué tipo de cirugía, datos de seguimiento de ese paciente, incluso otros datos no registrados en el evolutivo, pero que constan en su historia clínica, como pueden ser datos de comorbilidad, incluso datos de exitus, etc. De esta manera podemos conocer la supervivencia de estos pacientes y sacar conclusiones. Vamos a evaluar los resultados y vamos a sacar conclusiones veraces que nos van a permitir orientar las intervenciones a obtener mejores resultados. Tradicionalmente siempre hemos utilizado bases de datos para registrar información complementaria a las historias. Eso ha sido así durante mucho tiempo. Eran registros realizados a medida para ámbitos muy concretos como pueden ser servicios, hospitales o unidades. Esto lo que nos permitía era disponer de una información, pero una información parcelada, muy reducida a nuestro ámbito. Y nos generaba islas de información. Lugares donde teníamos contenida una información que luego era difícil de encontrar. Obligaban a copiar. Estábamos continuamente copiando lo que teníamos en la historia clínica a la base de datos. Y no permitían compararnos entre nosotros. Como cada registro de datos era diferente al de la comunidad de al lado, al servicio de al lado, era muy difícil hacer un estudio comparativo. Los formularios dentro de la historia clínica electrónica nos permiten, por tanto, en primer lugar, estructurar la información que registramos. Además, estandarizar los datos que estamos registrando. Reducir la variabilidad clínica entre unas áreas y otras, entre unos centros y otros.
Compartir la información entre diferentes ámbitos, como puede ser primaria o atención especializada. Además, nos permiten estructurar la información por procesos, como por ejemplo en el caso del embarazo parto puerperio o en el control de pacientes, control y seguimiento de pacientes pluripatológicos. Nos permiten precisamente también eso, el seguimiento de estos pacientes a lo largo de todo el proceso asistencial y nos ayudan a la toma de decisiones clínicas. Y sirva esta imagen del hombre que mide las nubes, que es una escultura realizada por Joan Fabre en Bélgica, para decir que el registro por sí mismo no es suficiente. No es suficiente con registrar. Necesitamos medir. Si queremos mejorar la calidad, es necesario medir. Y para medir es para lo que se crea la herramienta OBI, Osakidetza Business Intelligence. OBI supone un salto cualitativo enorme, muy importante, en cuanto a la evaluación de la actividad clínica que realizamos. Nos permite el tratamiento de los datos derivados de nuestra actividad diaria sanitaria y nos permite obtener información y conocimiento para la evaluación, la monitorización y la toma de decisiones. Permite integrar toda la información procedente de diferentes ámbitos o incluso de diferentes fuentes de información. Ofrece autonomía a los usuarios para poder generar sus propios informes o sus propios análisis hechos a medida. Nos garantiza la calidad de la información, puesto que se trata de una base de datos única y lo suficientemente contrastada. Y además nos permite un mayor conocimiento del estado de salud de nuestra población. Así, en este momento disponemos de 419 formularios disponibles desde Osabide Global. Se han hecho un total de más de 900.000 registros de formularios en toda la comunidad. Para poneros un ejemplo, en el caso, por ejemplo, del formulario de Bartel, veis que ha habido desde su puesta en marcha en 2012 una progresión ascendente muy importante en cuanto al número de registros. También se ve que en los últimos meses ha habido un pequeño estancamiento, un estancamiento, claro, en cuanto al registro, que pensamos que es debido a la normalización en cuanto al uso del formulario. Y vemos también, nos llama la atención, la diferencia de uso, o de registro, perdón, de los formularios entre las diferentes organizaciones sanitarias. Los Real World Data o Big Data en salud nos informan sobre los beneficios o a veces los daños que producimos con nuestras propias intervenciones y además nos permiten obtener información de comorbilidad de los pacientes, pero en nuestra práctica clínica real, en nuestro ámbito. Sabemos que es muy importante la evidencia científica, es muy importante, pero muchas veces en la evidencia científica no están contemplados aquellos factores que actúan a nivel local, en nuestro ámbito, en nuestro contexto, y que no son tenidos en cuenta y que pueden afectar de forma importante los resultados. Los formularios, además, nos van a permitir reducir la incertidumbre y facilitar la toma de decisiones, puesto que nos permiten conocer qué es lo que hacemos, de tal manera que vamos a poder saber qué es lo que debemos hacer para mejorar. Y por otro lado, las grandes bases de datos nos están permitiendo hacer estudios observacionales que hace pocos años eran impensables. Pues, son estudios de grandes dimensiones que utilizan poblaciones enormes y en muy cortos periodos de tiempo. Por tanto, así a modo de resumen, decir que los datos en sí mismos no aportan valor, pero que sí, si están estructurados, contienen información clínica muy importante, muy relevante, que a su vez van a generar conocimiento que nos van a permitir saber qué es lo que debemos hacer para mejorar lo que hacemos. Y ya por último decir que, bueno, pues que para conseguir este objetivo que nos proponemos en este nuevo modelo de atención es fundamental disponer de servicios, de sistemas integrados de información que permitan el registro, que permitan la evaluación y, por tanto, que permitan mejorar los resultados en salud. Y ya esto sí que es el final, decir que los avances, y esto es una realidad, que los avances en la historia clínica electrónica en los últimos pocos años ha generado más beneficio y coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, entre los diferentes profesionales, que todos esos años y décadas que hemos estado utilizando protocolos que muchas veces pues, no acababan de funcionar. Y con esto es todo
Muchas gracias por vuestra atención y eskerrik asko. Muy bien, Maite. Gracias. Ahora Susana Iglesias nos va a hablar del BI de Osakidetza. Hola, buenos días a todos. Mientras voy abriendo la presentación, hacer una reflexión. Bueno, primero agradeceros la oportunidad que nos dais de divulgar los proyectos en los que estamos trabajando en Osakidetza. Si me permitís, ya que soy la última, voy a hacer una reflexión de lo que hemos visto en la sesión, ¿no? Ha habido un nexo de unión y ha habido un argumento o un comentario común en todas las mesas, que ha sido la necesidad de cambio, ¿no? La necesidad de transformación. Esto no ocurre solamente en salud. Ahora hay un paradigma en tecnología de la transformación digital de las empresas, porque sí que es verdad que toda esta tecnología, todo el ámbito de las redes sociales, pues motivan o presentan unas situaciones que hasta ahora eran inéditas, ¿no? Y el trabajar la información es algo que puede dar una ventaja competitiva importantísima a las empresas, sobre todo el tratamiento en tiempo real de la información, ¿no? Lo han mencionado algunas de mis compañeras en sus intervenciones anteriores. En el ámbito de esta transformación digital y esta necesidad de cambio que nosotros mismos hemos identificado en la organización, las consultoras de referencia de tecnología hablan de 4 palancas fundamentales que potencian esta transformación. Yo estoy tranquila porque estamos moviéndonos al menos en 3 de ellas, ¿no? Realmente en 4 de ellas, 3 con muchísima intensidad. Una de ellas es la movilidad. Irma ha hablado perfectamente de ella. Otra es la analítica de datos, el análisis de información del Business Intelligence, la mencionó también Maite y yo voy a, desde el punto de vista de tecnología, profundizar un poquito más. Otra de ellas es las redes sociales. Creo que es un mundo que no podemos obviar. O sea, podemos hacer incluso análisis de sentimientos con los tweets que la población pone en relación con Osakidetza. Ya no sé durante cuánto tiempo, o tendremos que combinar unas encuestas de satisfacción que dirigimos a los pacientes con los tweets que nos escriben y las cosas que comentan, ¿no? Y el otro elemento, la otra palanca importante también es una puramente tecnológica, que es la virtualización y que por supuesto también estamos trabajando en ella. Nuestros compañeros de tecnología, que tengo algunos por ahí, lo saben claramente. Bueno, pues hablando de esta palanca, la palanca de la analítica y del Business Intelligence, en mi intervención lo que quiere es, bueno, pues, haceros partícipes de las iniciativas que estamos hablando o que estamos trabajando en la organización. Voy a hacer una pequeña introducción de cómo hemos llegado de dónde venimos y por qué decidimos trabajar con la herramienta que tenemos. Voy a hablar de un elemento que se llama el Centro de Competencias de Business Intelligence, que es un nombre así como muy rimbombante, pero que es un órgano que no se ve, está muy en el back office, que es muy importante a efectos de decisiones. Os vamos a contar la situación actual, qué es lo que tenemos modelado ahora en el gran repositorio de información, y luego los nuevos retos, como es el Big Data, que Maite ha comentado o ha iniciado en su intervención. Bueno, nosotros nos metimos en el ámbito del Business Intelligence y todo el análisis de información. Iniciamos un proyecto corporativo en el año 2000, ¿no? Algunos podéis pensar que fue un poco tarde porque ya había mucha tecnología para esta época en este ámbito, pero nosotros consideramos que era el momento propicio para hacerlo. Era el momento propicio porque todas nuestras organizaciones ya trabajaban con las mismas herramientas, teníamos los sistemas Osavides totalmente implantados. Los sistemas eran robustos, trabajábamos con catálogos corporativos, con una identificación de paciente corporativa, que eso es vital para compararnos, para ver si lo hacemos bien, para ver si un hospital de nuestra misma categoría lo hace igual que nosotros, lo hace mejor, aprender. Esto era importante para poder consolidar y agregar la información. En aquel momento, como digo, teníamos las soluciones implantadas y lo que hicimos es pues estudiar el mercado. Contratamos una consultora que nos hizo un plan de sistemas. Y entre otras áreas lo que le mandamos es, pues queríamos trabajar de forma explícita este ámbito del análisis de información, ¿no? Había muchas soluciones en el mercado y no sabíamos exactamente sobre cuál de ellas apostar. En definitiva, lo que hicimos fue lo que hicimos es un business case, que es una metodología que se utiliza para comparar soluciones, y metimos una coctelera muchas variables, ¿no? Las necesidades que nosotros a nivel de funcionalidad requeríamos para una solución de este tipo,
Combinamos esto con el volumen de usuarios a los que teníamos que ofertar el servicio, que en nuestra organización somos muchísimos. Incluimos variables relativas también a costes económicos, como no, o sea, nuestra realidad nos obliga. Y combinando toda esa coctelera y estudiando todas las soluciones que había en el mercado, líderes en aquel momento para una organización como nosotras, lo que se determinó es que la solución que mejor nos encajaba en todos los aspectos era una solución propietaria de un fabricante que se llama Oracle. La solución se llama OBI y jugamos con este acrónimo, como ha dicho Maite, ¿no? Porque bueno, pues nos vale para Oracle Business Intelligence y Osakidetza Business Intelligence, que es como nos lo hemos apropiado, ¿no? En aquel momento lo que hicimos fue lanzar 2 proyectos. Un proyecto era la constitución del Centro de Competencias de Business Intelligence, que esto no es más que un grupo de trabajo que está coordinado por la Subdirección de Calidad, que depende de la Dirección de Asistencia Sanitaria, como negocio, y por la Subdirección de Informática. Y este es el órgano gestor que determina todos los procedimientos y normativas que se implantan en el tratamiento de datos. Luego profundizamos un poquito más. Es una parte muy oscura que no se ve, pero fundamental para que la información tenga calidad. Y por otro lado, lanzamos un proyecto de convergencia, ¿no? Iniciativas discretas que teníamos con otras herramientas, pues hacerlas converger dentro de la solución corporativa que acabábamos de ver. ¿Qué es el centro de competencias? Lo que decía, es un grupo de personas, es un grupo de personas con procedimiento y con metodología que toman decisiones muy importantes, aunque parezca que no se ven, ¿no? En esta diapositiva yo he intentado representar todas las funciones que tiene el centro de competencias, aunque exclusivamente voy a hablar de 3 que creo que son las más importantes. Bueno, el centro de competencias, la función más importante que tiene es diseñar el modelo de gobierno del dato. ¿Y cuál es la primera decisión que tomó este centro de competencias? El centro de competencias, la primera decisión que tomó es que la explotación de datos, el análisis de datos, no se iba a hacer sobre los sistemas productivos. Es decir, no podíamos estar haciendo una consulta de la prevalencia de la gripe en Euskadi en los últimos 25 años sobre los sistemas operativos funcionantes sobre los osavides, porque una consulta de ese tipo pues podría generar, si no era eficiente o no estaba bien construida, penalizar nuestro proceso de citación, por ejemplo. Entonces lo que decidimos es separar el mundo productivo que teníamos, nuestra operativa siempre la salvaguardamos con muchísimo cuidado, nuestros sistemas osavides, y por otro lado lo que hicimos es abrir un gran almacén de datos separado de la producción diaria, donde podíamos hacer libremente la explotación de la información. Entonces, el primer elemento que teníamos que plantearnos era cómo cargábamos ese gran almacén de datos, ¿no? Y la carga de el procedimiento de carga de ese almacén de datos, el centro de competencias decidió que tenía que hacerse de forma automática, es decir, todos los días de forma desatendida a las 12 de la noche hay un proceso planificado muy eficiente que lo que hace es coge toda la información de los osavides que se ha modificado a lo largo del día y lo que hace es la estructura, la agrega, la procesa y la lleva al gran almacén de datos, ¿vale? De manera que este proceso tiene que ser muy eficiente para que este trabajo lo haga en 6 horas y media. Empezamos a las 12 y a las 7 de la mañana nuestro sistema de explotación estadística tiene que estar abierto. Siempre vais a trabajar con datos de 24, objetos 24 horas, ¿no? Tienen 24 horas de datos. Esta carga automática de datos, estos procesos de calidad que aplicamos sobre la información son fundamentales para nosotros. Esto es lo que nos garantiza que la información tenga calidad y sea veraz. Estos procesos, a veces que se hacen manuales en otros sistemas de información, que yo subo una Excel, que la cruzo por este criterio, que creo que este identificador es el mismo, esto tiene mucho riesgo, porque se pueden aplicar sesgos sobre los datos y las conclusiones que se tomen sobre ellos pueden no ser las acertadas. Para nosotros esto es fundamental, que los procesos sean automáticos, que sean desatendidos y que tengan unos criterios de calidad pautados por la organización. Otro elemento fundamental es la gestión centralizada de la demanda. Este centro de competencias, este grupo de personas que os he dicho que coordina la organización central, tanto en el ámbito de negocio como de tecnología, no están solos, En este equipo de trabajo se está intentando federar recursos de las organizaciones de servicios sanitarios. ¿Para qué? Sobre todo para centralizar la demanda. Y centralizar la demanda no con objeto de fiscalizarla, con objeto de que seamos lo más eficientes posibles. Nosotros, en todo este proceso de implantación de
de todo el ámbito del análisis de información, lo que hemos visto es que cada organización de servicios tenía su cuadro de mando, pintado de forma diferente, más feo, más bonito, más intuitivo, ¿no? Pero con un 90% de los indicadores comunes. Hemos repetido muchísimo trabajo en la organización. Repetimos mucho trabajo. Con estas herramientas transversales lo que queremos ser es más eficientes. O sea, tenemos todos recursos escasos y lo que queremos es optimizarlos de la mejor manera posible, ser lo más eficiente. Si yo me dedico a hacer un cuadro de mando para el seguimiento de la gripe, no lo hagas tú. Dedícate a otra cosa y de alguna forma divulga tu conocimiento para que lo utilicen otras organizaciones de servicios. Este es un poco el ánimo que tiene el Centro de Competencias de BI, ¿no? Dar visibilidad, comunicar y divulgar cualquier iniciativa que se esté abordando en la organización, en el sentido de que si yo he hecho algo interesante, la idea es compartir, fomentar de alguna manera el trabajo cooperativo. Creo que en la primera mesa se habla mucho del CO y creo que es fundamental y lo hacemos poco, ¿no? Igual porque no teníamos tampoco herramientas para compartir, pero ahora tenemos unos sistemas de información corporativos, como os han comentado, en los que todos trabajamos y tenemos herramientas transversales como esta tecnología que nos permiten colaborar, cooperar y ser más eficientes, ¿no? Porque tenemos mucho talento, pero yo creo que no lo aprovechamos suficientemente. El resto de funciones del Centro de Competencias son procedimientos comunes para que todos podamos trabajar de la misma manera y fomentar esos aspectos que hemos comentado antes. ¿Qué tenemos ahora? Os he contado que tenemos un gran repositorio de datos separado de la producción actual, pero ¿cuáles son los sistemas de información que alimentan todos los días a las 12 de la noche este gran repositorio de datos? Pues son todos los importantes y nos faltará seguro alguno, porque ya sabéis que estamos todo el día evolucionando, que estamos todo el día mecanizando nuevas áreas, nos surgen un montón de oportunidades, pero los principales creo que los tenemos. Tenemos el sistema, todos los 3 sistemas OSAVIDES, especializada primaria, la parte de CMB de Diosa Cliniker, la anatomía patológica, la radiología, el canal no presencial de Osarian, la receta de Presvide y toda la parte de enfermería, de cuidados de enfermería de Naya. Observáis que nos falta uno y muy importante, no sé si está Carmen porque no veo nada, nos falta el laboratorio. Nos falta el laboratorio y no hemos podido meter el laboratorio, pero lo vamos a meter. No hemos podido meter el laboratorio porque nuestro sistema de información de laboratorio no comparte catálogos. Tenemos una instalación en cada uno de los 5 grandes laboratorios y sus comarcales, pero cada uno tiene sus catálogos. No tenemos una historia, una cultura de catálogos corporativos implantada en los laboratorios, con lo cual no nos permite ni agregar ni comparar la información. Con lo cual, es un área fundamental, es muy importante y nos hemos emplazado a cuando tengamos la nueva solución, estamos ahora trabajando en ello, para introducirlo en el gran repositorio de información clínica de Diosa Cliniker. Bueno, esto eran entradas. ¿Y qué podemos sacar? Diréis, ¿no? Bueno, pues nosotros ofertamos de forma corporativa 3 elementos. Ofertamos una serie de cuadros de mando que ya existen, que podéis utilizar, cuadros de mando ya confeccionados a nivel de área asistencial y en diferentes niveles de la estructura. Tenemos cuadro de mando a nivel gerencial y cuadro de mando a nivel de servicio. Esto ya existe y sobre esto no hay que trabajar, no hay que repetir trabajo. Ya está hecho y se ha trabajado con un grupo de trabajo en el que hay representación de varias organizaciones de servicios sanitarios. Ofrecemos también, como decía Maite antes, una plataforma analítica, es decir, un sistema, imaginaros una especie de Access, en el que tenemos la información estructurada y vosotros sois autónomos para construir vuestros informes. Esto es muy importante y es algo que lleváis demandando durante mucho tiempo, ser autónomos para hacer los análisis de información que vosotros requiráis. Y por otra parte, ofertamos una serie de informes ya elaborados. Normalmente los informes que se piden a toda la organización son informes que ya desde la organización central ofertamos ya construidos. No voy a incidir, esto es un poco lo que he comentado, la plataforma de análisis tiene todas estas áreas mecanizadas. A efectos de cuadros de mando, esta información también la ha puesto antes Maite en su presentación. Este es el portal de entrada a nuestra plataforma de Business Intelligence, donde os aparece todos los cuadros de mando que están disponibles. Observáis que, es muy importante conocer cuál es el proceso de carga de toda esa información. En esta parte tenemos una alerta informando de si ha habido alguna incidencia en la carga de un módulo concreto, porque vosotros tenéis que saber que la información que estáis analizando es información de hace 24 horas. Si algún módulo ha tenido algún problema en la carga, eso debéis ser conscientes para que las decisiones que se tomen sobre esos datos no sean erróneas.
Estos son ejemplos de cuadros de mando ya disponibles, los tenéis todos en todas las áreas asistenciales. Esto es un cuadro de mando que se ha construido la Dirección de Asistencia Sanitaria. Lo quería poner porque me parece importante que tengáis visibilidad de que esto no necesita ser un informático para construir un cuadro de mando. Lo puede construir un perfil con una formación sencilla en la herramienta, ¿no? Además, es importante porque os he hablado que todos los... no os he dicho toda la verdad. Os he hablado que ese repositorio de datos se cargaba con la información de las 12 de la noche, y eso es cierto, pero hay una serie de indicadores que vamos en tiempo real a buscarlos a los sistemas productivos. Son los indicadores relacionados con la presión asistencial en las urgencias y con que es este cuadro de mando concretamente. Es la presión asistencial en las urgencias en un momento dado. Y hay otro cuadro de mando que también es importante y que se accede en tiempo real. Es un cuadro de mando online que refleja la situación de las camas libres en la organización. Acordaros antes en la campaña de la gripe que teníais que mandar todas las organizaciones de servicios todos los días un estadillo de cuáles eran las camas, que lo mandabais a las 8 de la mañana a la organización central. Bueno, pues esto ya no es necesario porque tenemos la información disponible todos los días. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues los siguientes pasos son dos fundamentalmente. Uno, movilizarnos. La movilidad es fundamental. Estamos viendo cómo servir estos cuadros de mando en movilidad. La herramienta que tenemos con un pequeño ajuste lo permite. Y por otro lado, estamos planteándonos y empezamos ahora a hacer converger todo lo que es la información. Hasta ahora hemos hablado solo de información asistencial. Nuestro repositorio de datos solo contiene información asistencial, es en el área en el que hemos trabajado, pero empezamos a trabajar ahora también con la información económica. Y el objetivo será meter después la información de recursos humanos y conseguir ese cuadro de mando integral que tanto ansiamos, en definitiva. ¿Y cuáles son los nuevos retos? Habréis oído hablar de esto. Habréis oído hablar del Big Data, ¿no? Nuevos retos en el ámbito del análisis de información. ¿Pero qué es esto del Big Data, diréis, no? O sea, ¿qué diferencia hay con el análisis de datos tradicional, lo que os he contado antes, ¿no? Bueno, pues en Gartner Group, que es una consultora de referencia en el ámbito de la tecnología, lo que nos dice es que Big Data son aquellos recursos de información caracterizados por su alto volumen, velocidad o variedad que requieren formas de procesamiento innovadoras, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, esto no es más que más tecnología, tecnología que complementa la estrategia de Business Intelligence para gestionar pues todas estas fuentes de datos nuevas que han aparecido. O sea, cuando hablamos de gran volumen de datos, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que a día de hoy todos manejamos o todos trabajamos con un teléfono, con un smartphone. O sea, es un teléfono que simplemente casi por tenerlo encendido está emitiendo señales GPS y se nos puede geoposicionar a cada uno de nosotros. Hablamos del Internet de las cosas. Habréis oído hablar de Internet of Things, que es que no es más que todos los sensores que tenemos en la domótica de nuestra casa, todos los sensores que hay en los trenes, en los coches. Todo esto al final lo que hace es pues genera información que podemos tratar y que podemos procesar. Son nuevas fuentes de información que hasta ahora no existían. Bueno, ¿qué decir de todo el ámbito de social media, no? ¿Qué decir de todos esos tweets de 140 caracteres que emitimos de forma constante, un volumen de población brutal? Facebook, hay un montón de información que podemos analizar. Son nuevos tipos de información que nos traen todas estas redes sociales, además de los históricos de las aplicaciones. ¿Qué es la V de variedad? ¿Por qué la información cambia? ¿Por qué tiene otra tipología? Porque la información con la que estábamos acostumbrados a trabajar hasta ahora, la que registrábamos en los sistemas de información habituales, era información estructurada. Pero ahora empezamos a trabajar con datos no estructurados, vídeos en YouTube, documentos, imágenes procedentes de dispositivos de geolocalización. O sea, empieza a haber información que realmente nunca nos hemos enfrentado a su tratamiento y hay que analizarla de una forma diferente y con tecnología absolutamente diferente. Y otro elemento fundamental es la velocidad. Bueno, vamos todos rápidos en todo ahora en nuestra vida, pero hay un elemento fundamental en todo el contexto de Big Data que es el análisis de la información en tiempo real. ¿Y esto qué quiere decir?
Yo puedo estar en un aeropuerto, conectada a la wifi del aeropuerto, mirando, consultando mi tienda de zapatos habitual y resulta que es que me llega de repente un mensaje de una oferta que tiene la tienda de zapatos del aeropuerto, porque me han geoposicionado y saben que soy una persona de referencia que puede estar interesada en esos contenidos. O sea, es brutal las posibilidades a las que nos enfrentamos y las ventajas competitivas que con este análisis en tiempo real las compañías pueden ofertar en definitiva, ¿no? Esto es Big Data. Big Data es tecnología nueva para procesar este volumen de información con estos diferentes tipos de datos y procesamiento en tiempo real, de manera que tú puedas ofrecer información a tus potenciales clientes o clientes que ya tengas, ¿no? Y hay un elemento que a mí me gusta añadir, que es la veracidad, y incido en lo que hemos comentado antes. Es importante que estos datos sean además veraces para que las conclusiones sobre los datos sean acertadas. La calidad de los datos es fundamental para todo el análisis. Y para ir terminando, simplemente por fijar un poco conceptos, ¿no? Intentar hacer una comparativa en lo que es el Business Intelligence y Big Data. Nosotros no estamos en Big Data, no hemos empezado a trabajar en Big Data. Hay alguna iniciativa de alguna organización de servicios con proyectos y más, sí, pero a efectos de organización con una plataforma arreglada no nos hemos metido todavía en este mundo. Estamos viendo qué casos de uso o sobre qué procesos podríamos aplicar esta tecnología. Pero bueno, por reflejar un poco qué es la diferencia, ¿no? Deciros que en el enfoque tradicional de Business Intelligence, pues pasaríamos en el ámbito de mediciones de transacciones registradas a pues todas estas interacciones contextuales que se producen con todos estos dispositivos que tenemos a día de hoy, ¿no? Pues toda la parte de los tweets que hemos hablado, todas nuestras intervenciones en Facebook. A efectos de almacenamiento, el paradigma también es muy importante. A efectos de almacenamiento, la forma en la que almacenamos la información tiene que cambiar. Surge nueva tecnología en lo que se refiere al almacenamiento, porque pasamos de almacenar solamente datos estructurados a almacenar además, pues lo que decíamos antes, datos no estructurados como vídeos o otro tipo de elementos que requieren sistemas de almacenamiento diferentes, ¿no? Aquí, bueno, lo comento ahora. A efectos de procesamiento, lo que decíamos, pasamos de hacer procesamiento de información que tenemos, un procesamiento de información quizás ha pasado y un procesamiento en el que el rendimiento era importante, pero si hacíamos una analítica o un análisis, imaginaros, de 5 años, pues podíamos entender que el sistema no nos respondiera en 20 segundos, ¿no? Pasamos de eso a hacer análisis en tiempo real. El análisis en tiempo real requiere también nueva tecnología en lo que se refiere al procesamiento. Y aquí ha surgido tecnología nueva que permite procesar en paralelo. Lo que se hace son pequeños, por explicaroslo de alguna manera, un problema se divide en pequeños problemas y de forma concurrente se van analizando y esto permite que el procesamiento sea paralelo. Aquí nosotros hemos tenido que comprar hardware nuevo. Nosotros tenemos un sistema que se llama Exadata, que es la base de soporte de nuestra plataforma de Business Intelligence, que combina tecnología de procesamiento paralelo para ganar eficiencia en el procesamiento de los datos. Y finalmente, yo creo que lo más importante, el valor aportado, ¿no? Pasamos de hacer análisis sobre hacer análisis sobre lo que había pasado, hacer análisis en tiempo real para poder predecir y poder prescribir. Yo creo que lo importante y el cambio más importante es este, y a efectos de salud, el cambio o las oportunidades que se nos abren en este aspecto son brutales, ¿no? Si nosotros podemos predecir la reagudización de un paciente, podemos de alguna forma actuar para tratarle mejor e incluso que eso no ocurra, ¿no? Y para finalizar, ¿qué deciros? ¿No? Os hemos hablado es un poco provocativa, pero os hemos hablado de datos, tenemos muchísimos datos, tenemos un potencial de datos brutal, se nos abre un mundo de análisis de la información tremendo con la cantidad de información que las organizaciones sanitarias tenemos. Tenemos tecnología, tenemos una plataforma de Business Intelligence que nos permite analizar esos datos, la tendremos que complementar seguro con tecnología emergente que aparezca, pero sí que es verdad que con la tecnología que tenemos podemos hacer un análisis muy interesante de la información que tenemos, pero desde mi punto de vista
no tenemos suficientes recursos para hacer análisis de datos. Tenemos que dedicar más gente para analizar la información. Tenemos muchos datos, tenemos tecnología, pero no tenemos equipos de trabajo que se dedican a hacer este análisis de información, ¿no? En el mundo de la tecnología aparece una nueva figura que se llama los científicos de datos. Son un colectivo que ahora se está demandando de forma brutal y son un colectivo que son un perfil completísimo, la verdad es un perfil con un elevado conocimiento de negocio, con ciertos conocimientos estadísticos, pero una cosa muy importante, con unas capacidades de comunicación brutales que les orienten a hacer una presentación de datos que permitan a los directivos o a los gestores tomar decisiones sobre esos datos, ¿no? Yo creo que la transformación digital, esa necesidad de cambio que hemos visto que debiéramos hacer, debe pilotar en gran medida en las decisiones que tomemos sobre el conjunto de datos que tenemos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Susana, gracias. Yo creo que vamos muy fuera de hora, pero si alguien ha quedado alguna duda, alguna pregunta. Doctor Capelastegi, Colina. Un comentario que es como una pregunta, aquí que no sé cómo se llama, al centro. Susana. Yo llevo diciendo hace tiempo que los clínicos necesitamos información rápida de datos que tengan consistencia clínica. Se lo he dicho a mi gerente bastantes veces, pero me parece que desactivamente tengo que decirlo a él. Entonces, todo esto está muy orientado hacia la gestión, todo repetido en cuadros de mando, todo va muy orientado y no tanto a darnos respuestas clínicas, datos clínicos como, por ejemplo, ¿a cuántas neumonías les he dado el antibiótico adecuado? Pues esto, y es la pregunta, el comentario y la pregunta, ¿esto lo tenéis contemplado como algo, y para cuándo? ¿Y para cuándo? Ya sé que se están haciendo cosas, se está haciendo así con la cabeza, y entiendo que cosas se hacen, sé que en primaria están registrando datos, pero nosotros en los hospitales, si queremos acceder a algo, lo tenemos que buscar a pedal. No, la información está, ¿Sí? ¿Dónde pillo yo esto que te digo? ¿Cuántas embolias están diagnosticadas? ¿Cuántos no puedes cruzar? A ver. Que yo entiendo, calma. ¿Sí? Yo entiendo que la información está, si está, yo no sé por qué no me pasan a mí como le pasan al gerente un cuadro de mandos con la información que a mí me interesa. Cuando yo digo a mí me interesa, le interesa mi servicio y supongo que el servicio al lado tiene sus necesidades específicas en la patología que sea. O sea, cuántas complicaciones tienen, no sé qué operación, o sea, algo, datos importantes que los tengamos aquí de forma sistemática. A eso me refiero. Esto es algo, es una locura mía, porque si te das cuenta, el gran problema que tenemos los médicos es que no sabemos de resultados poco. Y si no sabes, pues tampoco puedes mejorar. No estoy hablando solo de resultados, sino de procesos, ¿no? Indicador de procesos, de resultados, control sistemático. ¿Qué me puedes decir de esto? Déjala hablar primero a ella, por favor. A ver, mucha información. No sé si conoces la plataforma, no sé si alguien de tu servicio ha ido. Se dan formaciones permanentes. Acabamos de liberar el módulo de farmacia. Va un poco en relación con lo que comentas. Las formaciones, cuando se libera uno de los módulos, una de las áreas temáticas, lo que se hace es se abre una jornada de formación o 2 jornadas, las que sean necesarias, y se forma no solo en la herramienta, sino en los datos que hay modelados. Es decir, alguien para explotar la información lo que tiene que saber es qué datos hay en ese repositorio de información correspondiente en relación con ese área temática, ¿no? Entonces, esto se hace, no sé quién coordina en vuestro centro las iniciativas de BI, pero esa información que tú demandas existe a día de hoy. Lo que necesitamos es, y recurro un poco también a esta figura, necesitamos analistas, gente que explote esta información. Nosotros de forma corporativa, como podéis imaginar, o sea, nosotros tenemos en la subdirección de informática 4 recursos para atender la demanda de BI, no la demanda de BI de cada consulta que quieren, sino para constituir estos cuadros de mando.
Entonces, nosotros lo que estamos intentando es que en las organizaciones de servicios sanitarios exista gente tanto de negocio como gente de tecnología que sea capaz de construir estas consultas que tú quieres, porque la información está. La información está. Y lo único que... No, eres autónomo. Bueno, pues en el próximo sesión de formación que haya habrá que formar a alguien. No sé cómo lo tenéis organizado, Marita. Se supone, a ver, en principio cada organización de servicios tiene una persona que es coordinadora. Eso es. ¿Quién hace la Gorka. Tú lo que tienes que hacer en principio es definir un informe. Eso es. Y alguien en tu centro, que será el coordinador en este tema, tendrá que diseñar el informe que tú solicitas. Y a partir de ese momento tú vas a tener tu informe, que lo vas a poder consultar periódicamente siempre que lo necesites. Y ese informe va a poder cruzar datos de todo tipo. Vas a poder cruzar diagnósticos con poblaciones concretas, con datos administrativos, con formularios, con datos clínicos, con datos de todo tipo. De primaria, de especializada. Tú haces tu informe. Lo que tienes que hacer es diseñar el informe. Nosotros hemos... Estamos haciendo los formularios. Bueno, enhorabuena a las tres. Lo de las APP es magnífico, pero espero que no nos pase con las tablets, que luego con los wifi no chutan y hay que... porque eso es un problema serio. Es decir, la conectividad, o sea, la idea magnífica, adelante que va. Con el lobby está, pero la pregunta que se podía hacer es ¿cuántos conocen el lobby? Y además de eso, es decir, tenemos la herramienta, pero no sabemos utilizarla. A ver, yo sé utilizar un apartado y tengo un problema, que hay veces que la codificación y lo que yo busco no es exactamente lo que está ahí dentro. Yo quiero otra serie de datos, por problemas de que el diagnóstico no es cierto, es parecido, el código es no sé qué, pero bueno, que todo eso irá mejorando. Ahora, el lobby está, magnífica herramienta, pero falta todavía. Falta todavía, sobre todo, dárnoslo a conocer. Sí, a ver, creo que ese es el principal problema y eso es lo que, sí, eso es lo que demanda. Alberto, Y estoy de acuerdo. a ti, Susana, miedo me has dado. ¿Sí? Porque si venir aquí a esta jornada me pilláis en el teléfono y por haber tenido un par de cólicos me decís, ¿te tienes que operar? Pues ya. No estamos en Migrata todavía, pero ya estaremos, No, a ver, estoy de acuerdo contigo que este centro de competencias de Business Intelligence, tanto en la parte de negocio como de tecnología, lo que tiene que hacer es divulgar y comunicar con mucha más intensidad de lo que lo ha hecho hasta ahora todo lo que tenemos en la plataforma de Business Intelligence. Y lo que se está pidiendo es que existan referentes, tanto en el ámbito de negocio como en el ámbito de tecnología, en cada organización de servicios para toda esta plataforma, que serían vuestros referentes a quienes dirigiríais esas necesidades. O sea, la idea es que nosotros ofertamos una plataforma en la que las organizaciones de servicios sois autónomos. La organización de ese equipo de científicos de datos, por llamarlo de alguna manera, va a residir en vuestras organizaciones de servicios. Nosotros lo que tendremos que hacer es estar todos coordinados para divulgar y dar a conocer todas las posibilidades que tiene la plataforma en definitiva. Entonces, efectivamente se le ha hecho muy poca publicidad. Yo creo que estamos en el momento de divulgar esta iniciativa, sobre todo porque hemos liberado un módulo muy interesante que nos abre unas oportunidades brutales, que es todo el ámbito de la formación. Entonces, yo sé que se está trabajando desde la Dirección de Asistencia Sanitaria en identificar a esos referentes del ámbito de negocio en cada una de las organizaciones. Bueno. Creo que nuestro trabajo en el departamento es el mismo, la población del País Vasco. No sé hasta dónde se hablan la Business Intelligence de Osakidetza, del Departamento de Salud o de otras OSIS o varios sitios, ¿no? Es decir, que estamos todos funciones de la misma información para tomar decisiones a diferentes niveles dirigidos al mismo colectivo. ¿Está todo esto previsto o seguiremos de en medio, Osakidetza a un lado, departamento al otro? José, estoy de acuerdo. Bueno, nos hemos dicho que toda la plataforma de Business Intelligence está disociada, es decir, que el paciente no está identificado, el paciente no se identifica en claro. O
sea, porque toda esta explotación de datos no se puede, ya sabéis que tenemos una obligación de dejar trazabilidad de todos los accesos que hacemos, entonces son tecnologías que cruzan millones de filas por millones de filas y están desviadas. Entonces, esta información se explota disociada y en ese sentido es confidencial. Con respecto a lo que preguntas, José, estoy de acuerdo contigo que la separación de competencias entre el departamento y Osakidetza genera estas cuestiones. No es tanto un tema, no es un tema tecnológico. De hecho, estamos trabajando en un cuadro de mando de estratificación con el departamento. Que yo sepa, no hay, o sea, hay áreas que trabajamos de forma conjunta y tenéis acceso a algunas áreas como la de Presbide, pero no tenemos un proyecto conjunto de integrar no sé qué tecnología se está utilizando en el departamento. No lo sé, lo desconozco. Sí que hay proyectos conjuntos en los que usuarios del departamento acceden a nuestra plataforma, y estamos abordando proyectos comunes como es la estratificación, que de alguna manera nos viene derivada del departamento. Y también al revés, al contrario, proyectos en los que es Osakidetza quien accede a las bases de datos del departamento, como por ejemplo en el cribado neonatal de Itacusia. Es decir, que se está trabajando en muchos proyectos, pero realmente, pues, para que no nos vamos a engañar, es complicado. Dar pasos pues es complicado, pero sí hay múltiples proyectos a nivel de seguridad de paciente, de vacunas, de enfermedades de declaración obligatoria, enfermedades raras. Hay un montón de información que se está trabajando para ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente. Para eso, claro, lo fundamental es saber de qué estamos hablando, ¿no? Y hablar el mismo idioma. Y ahí es donde es más complicado. Aquí, pues, la identificación de los pacientes, hay una serie de datos que es más complicado poner en común. Bueno, yo solo por alusiones paso el micrófono. Bueno, felicitaros. Creo que en el contexto que comentaba Alberto Capellastegui, el hecho de que estemos aquí, que estemos sentados aquí, que estéis ahí, es un paso muy importante. Probablemente otros servicios de salud me gustaría que estuviéramos en esta mesa y con los ponentes mezclados, asistenciales, informáticos, etcétera, con un objetivo común. Creo que nos falta por avanzar, pero yo felicitaros de verdad. Y estoy muy orgulloso de cómo vamos avanzando, a pesar de que nos falta mucho, pero ya llegaremos. Estamos casi por el tiempo. Bueno, yo soy Arantxa Zarrospide, soy matemática y os voy a dar mi punto de vista, ¿no? Al respecto. Yo creo que sí que es claramente un avance, pero en cuanto a los analistas, dentro de Osakidetza no existe el perfil de analista de datos. Ese es un hándicap importante. Yo trabajo en la unidad de investigación de atención primaria y OSIS de Guipúzcoa y trabajamos en la evaluación de servicios sanitarios junto con Javier Marte, seguramente no le conoceréis, pero ese aspecto creo que falta en las estrategias de cada OSI también. O sea, que la dirección tenga un apoyo o tenga alguien al que consultar y que, en mi opinión, el análisis de esos datos tiene que ir más allá de los gráficos y las tablas que salen como indicadores en un cuadro de mandos, ¿no? Que al final, si tú ves que cada año van aumentando pues la incidencia de cáncer de mama, por ejemplo, que tú puedas darle una explicación a eso en base a los datos que existen, porque tenemos los datos. O sea, que no nos quedemos solo en esos indicadores. Sí, totalmente de acuerdo, O sea, los cuadros de mando son un elemento que se está construido porque se utilizan para hacer la gestión, pero yo creo que el potencial no está ahí. El potencial está en la gran plataforma analítica de datos. Efectivamente, esta figura de análisis de datos falta en Osakidetza y falta en las empresas. Es una de las profesiones más demandadas. Porque, claro, nos hemos abierto todos a un mundo insospechado hace 10 años, ¿no? Muy bien, nos hemos pasado más de lo que nos habían permitido. Agradeceros lo brillante de las exposiciones. Nada más. Señor gerente, clausura el acto. Un momento. A ver, antes de irnos. Bueno, no vamos a hacer conclusiones porque vamos fuera de tiempo,
pero sí lo que quiero es, por una parte, insistir en el agradecimiento a vosotros, vosotras que habéis estado aquí, a los ponentes y a las ponentes, que en esta última mesa además, mayoritariamente femenina, y presentar, que antes no estaba, a Rosa Valverde, que es la presidenta de AKEF, que al final es quien coorganiza esta jornada, también con el apoyo de Avi, que no se me olvide decirlo. Y paso la palabra a Rosa simplemente para hacer el cierre de la jornada. A mí me ha ayudado Susana a hacer, yo había estado cogiendo notas de las mesas y tú la has resumido muy bien, solo quería añadir un par de cosas. El cambio que se está produciendo es exponencial. Las organizaciones tienen que ir adaptando sus estrategias en función de los diferentes escenarios futuros que se pueden ir produciendo. Y si antes el mundo industrial tiene una capacidad de reacción de 15-20 años, en estos momentos esa capacidad es de menos de 5 años. Con lo cual, está bien todo lo que habéis organizado, pero igual habría que estar empezando a pensar si realmente nos va a ser útil para medir el valor salud que Porter nos dice más o menos como lo deberíamos de hacer. Quiero agradeceros a todos y todas las personas que habéis venido, pero fundamentalmente quiero dar las gracias a varias personas que nos han ayudado a organizar esta jornada. Para mí era la primera que organizaba como presidenta o presidente, no sé muy bien qué decir, de la asociación. Por cierto, os invito a asociaros, si os ha gustado la jornada, vamos a repetir otras. Pero quería dar las gracias a varias personas. Una es Rebeca Villa, de la Unidad de Calidad, que ha estado pendiente de la Unidad de Calidad de la OSI de Galdacao. A Itxaso Blanco, que es mi compañera de la OSI Goyer de Alturola, porque la tengo aburrida de hacerme algunos trabajos. Ahí, es muy vergonzosa. A Carmen Matíes, que es la que nos ha organizado toda la gestión de la acreditación sanitaria. Por cierto, no os podéis ir sin firmar la salida, porque entonces no podréis tener el certificado con la acreditación, si nos la dan, espero que sí. A Beatriz Álvarez, de la OSI de Babarrena, que es la que suele estar detrás de la web, también mandando los correos electrónicos a los socios diciendo repetidas veces las jornadas que organizamos. A Gorka Goyeneche, que también es de formación de esta OSI. A John Guajardo, que como es el secretario, también le hemos embaucado en esta historia y que ha estado siempre apoyando a la asociación desde el inicio. Pero quiero dar las gracias fundamentalmente a un superpeso pesado, no por el volumen solo, sino porque es pesado como el solo, que es Alberto Colina, que ha sido el promotor de esta asociación y el alma mater hasta hace nada. Entonces, bueno, gracias Alberto Colina. Y nada más, muchas gracias por venir y esperamos poderos ver en otras jornadas que iremos organizando en la primavera. Gracias.